El gobierno se lanza a hacer concesiones a Puigdemont para seducir a los independentistas y sacar adelante los presupuestos. Moncloa considera que si los aprueba, se asegurará prácticamente lo que queda de legislatura. El debate en Junts es si apoyar los presupuestos podría suponer un margen tan amplio a Pedro Sánchez que Puigdemont pudiera quedarse sin capacidad de presión durante al menos 3 años y sin haber podido acogerse todavía a la amnistía. Pedro Sánchez trata de presionar a los demás partidos para sacar adelante los presupuestos. Además, defiende su proyecto de control a los medios de comunicación en un acto en Nueva York con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas. Sánchez ha compartido protagonismo con el presidente brasileño Lula da Silva, que ordenó suspender la red social X en su país. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, profundiza en la crisis diplomática provocada por su antecesor en el cargo al no invitar al rey a su toma de posesión. La excusa es que no ha pedido disculpas por la conquista de América. El gobierno español responde no enviando a ningún representante oficial. Buenas noches y además en Antena 3 Noticias las imágenes del rey Juan Carlos que permanecieron ocultas durante 30 años. Una revista holandesa ha publicado fotografías de principios de los años 90 en las que aparecen el rey emérito y la conocida vedette Bárbara Rey. La relación que mantuvieron era conocida desde hace tiempo, pero estas imágenes vienen a dejar constancia gráfica. Pedro Sánchez dijo hace unos días que estaba dispuesto a gobernar sin el Parlamento. Varios de sus ministros añadieron después que tampoco sería un problema gobernar sin presupuestos. Pero estas declaraciones se compadecen poco con la actitud que ha adoptado Moncloa desde hace una semana cuando perdió una nueva votación, la 35ª que pierde en el Congreso. De inmediato el presidente dio orden a su brazo derecho en el PSOE, Santos Cerdán, de reabrir la negociación con Puigdemont. Así lo hizo el pasado fin de semana. Otra vez la gobernabilidad de España se negociaba fuera de España y con un prófugo. Y desde el lunes, Moncloa no ha hecho otra cosa que gestos de acercamiento a Junts, como les vamos a contar de inmediato. Ese cambio de criterio resulta especialmente llamativo en el caso de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que hace días negaba cualquier opción de cambio en el techo de gasto y que ahora busca la fórmula para cambiarlo y satisfacer a Puigdemont. Montero ha tenido hoy un día intenso en el Congreso ante la ausencia de Pedro Sánchez. Y en ausencia del presidente, la responsable de lidiar con la oposición ha sido la vicepresidenta. Raúl Marqueta ha asistido a ese pleno parlamentario. Raúl. Vicente, es la estrategia del Partido Popular de esta semana. Con Sánchez en Nueva York, pues ponen el foco en María Jesús Montero. Mañana han forzado otra comparecencia, una más, de la vicepresidenta, ahora aquí en la Cámara Baja, para que dé cuenta de ese pacto con Esquerra en financiación singular. Y hoy, de lo que le han pedido explicaciones constantemente durante toda la mañana, es de ese nuevo techo de gasto que ya están negociando con Puigdemont. No ha dicho ni una sola palabra. Ella, la vicepresidenta, se ha limitado a intentar convencer que el gobierno sigue teniendo capacidad de sacar leyes aquí en la Cámara, que es todo lo contrario que piensa el PP. ¿No ven la cara que se les queda cada vez que son vapuleados en esta Cámara? No se puede hacer una oposición perjudicando los intereses de España. Solo hay una cosa peor que perder las votaciones, y es retirar iniciativas como hizo usted ayer para disimular la derrota. Utilizar ante la desesperación los bulos, las mentiras. Qué feo es mentir, señora vicepresidenta, aunque usted no lo sepa. Ustedes no son un gobierno, ustedes efectivamente son una trinchera. ¿Cuál es la estabilidad que tiene el Partido Popular en los gobiernos que presiden las comunidades autónomas? Señora Montero, ánimo, la veo afectada, son 4 derrotas de su senda de estabilidad. Mucho ánimo, está usted muy enfurruñada. Que la oposición marque distancias con el gobierno es lo habitual. Que los socios del gobierno marquen distancia con el gobierno no es lo común. Pero es lo que ocurre en esta legislatura hasta el punto de que Moncloa ha perdido 35 votaciones, aunque el portavoz socialista prefiera contar las votaciones que sí han ganado. Este gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista, es el del diálogo permanente. Si no, no hubiéramos sacado adelante nada. Y a pesar de lo que dice el Partido Popular, hemos sacado adelante todas las leyes, todos los decretos, hay 30 leyes tramitándose, hemos ganado 511 de 540 votaciones. ¿Por qué? Porque dialogamos. Es cierto que las votaciones ganadas por el gobierno son muchas más que las perdidas, pero las derrotas son noticia porque un gobierno que dispone de mayoría parlamentaria
no pierde ninguna votación, las gana todas. Y eso no ocurre en esa legislatura. No ocurre porque los apoyos del gobierno son partidos de difícil gestión a los que los roces con Moncloa no les provocan mayores problemas, o eso es lo que dicen. Ni la presión ni el chantaje que nos llega por cada una de las votaciones que hacemos a nosotros no nos hace, como diríem en català, ni pessigolles. El líder del Partido Popular no aclara si participará en las negociaciones sobre una nueva senda de déficit después de que los socialistas dijeran que hablarán con todos. Para Núñez Feijóo, esto es lo que está sucediendo. Esto empieza a parecerse a una gran broma, lo que está viviendo España. Y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, confía en que se alcance un acuerdo. Considera que es lo mejor para las comunidades autónomas y también para el Estado. Hay que avanzar hacia esa consecución de los presupuestos, del acuerdo. Si no se consigue, si no tenemos esos objetivos donde le damos mayor margen a las comunidades autónomas, pues no dispondrán de ese margen adicional de déficit y tendremos que convivir con un margen adicional para el Estado frente a comunidades autónomas o corporaciones locales. Se lo ha dicho el ministro de Economía, Carlos Alsina, en Onda Cero. Esto es lo que Moncloa negocia con Puigdemont. Pero el gobierno ha decidido hacer ya algunos pagos por adelantado, gestos que agraden al prófugo y que faciliten un acuerdo de más largo alcance. El lunes, Moncloa dio la orden a la Abogacía del Estado de sumarse a la defensa de Puigdemont para recusar a un magistrado del Tribunal Constitucional que es contrario a la amnistía. Ayer Moncloa pidió al Parlamento Europeo que el catalán sea lengua oficial en la Cámara y se activaron también 2 comisiones de investigación en el Congreso solicitadas por los independentistas. Y hoy Moncloa ha aceptado desclasificar documentos del CNI sobre los atentados de Barcelona y de Cambrils del año 2017. ¿No es esta una decisión de poca importancia, Raúl? Sí, era de hecho una demanda habitual de los independentistas que desde hace años alimenta la supuesta teoría de que el CNI habría tenido algún tipo de información previa a esos atentados yihadistas del año 2017 en Cataluña. El gobierno cede ahora, ha pactado con Junts desclasificar algunos documentos, información secreta. Lo que nos dicen en defensa fuentes del Ministerio es que lo hacen con la tranquilidad de que no hay nada comprometido. Bien, estas son cesiones, por decirlo así, gratuitas del gobierno a Puigdemont. Gratuitas porque de momento nada de eso asegura los 7 votos que Moncloa necesita para aprobar su techo de gasto. Pero esos gestos sí pretenden allanar el camino hacia un cambio sustancial en los planes sobre la senda de déficit y sobre los presupuestos. Llegar a presentarlos, tener unos nuevos presupuestos sobre la mesa es el objetivo. La cuestión es cómo. ¿Hay margen para la negociación? ¿Ve más fácil sacar la senda? Centrados en ganar tiempo, en conseguir el apoyo de los de Puigdemont, el gobierno va pasando de las palabras a los hechos. En cuestión de horas, promesas, contrapartidas, acuerdos que llevaban meses paralizados se han reactivado. Han tardado unos meses en procesar que sin avances no hay estabilidad. Así lo fijaba el acuerdo que firmaron, el que ellos mismos tacharon de oportunidad histórica, esa que ahora están aprovechando. Su nueva exigencia, que Cataluña tenga más déficit, que pueda gastar más a costa de que lo pague el Estado. Gracias. Solo así darían su sí al que ahora sería el gran logro del gobierno. Va a traer los presupuestos. En duda lo pone la oposición. 4 veces le han rechazado el techo de gastos. El vivo retrato de la agonía política. Máxima exageración, mínima credibilidad. Un partido que no sabe hacer oposición está incapacitado. A cada crítica reprocha el PP, ninguno a Junts, con el que a esta hora intentan negociar. Tengo una reunión ahora mismo y me voy. Evitando los focos. La falta de apoyos de los socios de investidura al gobierno se ha vuelto a comprobar hoy en el Congreso. El Partido Popular ha conseguido sacar adelante la reprobación del ministro de Transportes, Óscar Puente, no solo con sus votos, sino también con los votos de Esquerra Republicana y de Junts, por supuesto, además de los de Vox. Los populares pedían esa reprobación del ministro Puente por lo que han calificado como su incompetencia en la labor al frente del ministerio. Más allá de esos asuntos de la actualidad política tan convulsa, la economía parece circular por su propia autopista. Hoy la OCDE ha revisado al alza la previsión de crecimiento de la economía española. Esther Vaquero. Sí, y es una buena noticia. La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ha proyectado un aumento del crecimiento del PIB de España este año 1 punto más de lo previsto. Y esas estimaciones están en línea con las del Banco de España o con la IREF. La OCDE calcula que el PIB crecerá hasta el 2,8% en 2024 y un 2,2% en 2025, lo que nos sitúa por encima de la media estimada para la zona euro en los próximos 4 años.
Yolanda Díaz niega que la reducción de la jornada laboral se vaya a posponer hasta 2026. Insiste en que la reunión de ayer con sindicatos y patronal fue muy importante para llegar a un consenso. De momento no hay acuerdo y la filtración partió precisamente de los sindicatos. Renfe ha batido récord de viajeros este verano, que ya es el mejor de su historia. Los pasajeros de alta velocidad aumentaron un 21% a pesar de la cantidad de incidencias. 8,1 millones de personas viajaron entre julio y mediados de septiembre, animados por los descuentos o el verano joven. La Comisión Nacional del Mercado de Valores abre expedientes sancionadores a Gotham y Grifols. Al primero por manipulación del mercado por el informe en el que aseguraba que las acciones de la compañía farmacéutica no tenían valor, y al grupo catalán por defectos financieros en los informes de sus cuentas. Además, la CNMV ha trasladado a la Fiscalía toda la información recopilada sobre Gotham. La Fiscalía del Tribunal Supremo investigará al eurodiputado Alvise Pérez por presunta financiación ilegal de su campaña para las elecciones europeas. Un responsable de una plataforma de criptomonedas quebrada ha denunciado al líder de Se Acabó la Fiesta. Dice que le habría entregado 100.000 euros. Y un día más hablamos de la crisis migratoria que no cesa en Canarias. Hoy han llegado a Lanzarote 4 embarcaciones con más de 200 personas a bordo. Una de ellas fue localizada por un pesquero. Varios migrantes cayeron al agua, pero por suerte pudieron ser rescatados. Todo esto ocurre con el presidente del Gobierno de Nueva York, donde participa en la Asamblea General de Naciones Unidas y en diversos actos organizados por ese motivo. Y ha sido allí donde Pedro Sánchez ha querido hacer proselitismo de su campaña para establecer un nuevo tipo de control a los medios de comunicación. En España acabamos de aprobar un plan de acción por la democracia, fortalecemos la transparencia. Los ciudadanos tienen que saber quiénes son los propietarios de los medios de comunicación que están detrás de las informaciones que se publican y que consumen. Sánchez sí ha hablado de este asunto, aunque en los últimos días había evitado referirse a temas que también son noticia en España. Todo eso está hoy, porque hace unos minutos sí que ha comparecido ante los periodistas y ha respondido a preguntas. Pedro Sánchez ha defendido su decisión de retirar la votación sobre el techo de gasto y ha reconocido que esa luz verde depende de socios como Esquerra y Junts con sus propios problemas internos. Lo ha dicho a pocas horas de su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas, José Ángel Abad. Sí, Vicente, era inevitable que aquí en la ONU la agenda doméstica de Pedro Sánchez se colara en la agenda internacional, con el presidente asegurando que se va a dar más tiempo para buscar acuerdos con potenciales socios, pero que no renuncia a presentar unos nuevos presupuestos para el año que viene. Sobre Venezuela, declara que la solución a Venezuela debe venir de dentro del propio pueblo venezolano, que España solo va a ayudar a que el pueblo venezolano encuentre esa solución. Desde aquí, desde Nueva York, Pedro Sánchez mantiene su compromiso. El plan A del Gobierno de España es aprobar los presupuestos generales del Estado. Pero primero necesita pasar el primer examen. Paso a paso. Apela a las fuerzas políticas para que apoyen el nuevo techo de gasto. Dar una oportunidad al acuerdo. Y apelar al sentido de Estado de las fuerzas parlamentarias. Asume que necesita tiempo y que no solo depende de él, principalmente de sus socios. No hacemos política sobre el vacío. Tendremos que esperar a los congresos de los socios parlamentarios que tenemos. No hace ni una sola mención a Junts. Las críticas van dirigidas al PP. No se puede defender más financiación para las comunidades autónomas y al mismo tiempo votar en contra. Críticas no solo en cuanto a la senda de déficit, también sobre la polémica con Venezuela. Es una oposición que ha pasado de hacer una oposición en España a una oposición contra España. Insiste en pedir transparencia, en que están alineados con Europa. La publicación de esas actas electorales. A 6.000 kilómetros de España, Sánchez pide un alto el fuego en el Líbano y en Gaza. De manera inmediata. Y dice que el aumento de los conflictos en el exterior no invitan al optimismo. Una revista holandesa lleva en portada estas fotografías de Juan Carlos I junto a Bárbara Rey, unas imágenes que, según el propio medio, fueron realizadas hace 30 años por el hijo del artista. Son varias fotografías que recogen un momento íntimo entre el entonces rey Juan Carlos y Bárbara Rey. El programa Espejo Público ha podido hablar con ella. Dice que las imágenes se han publicado sin su permiso.
El rey Juan Carlos fue chantajeado durante años con estas fotos. Es el titular de la revista holandesa que las publica. Unas imágenes que nunca antes habíamos visto. Se aprecian varios momentos de intimidad entre el entonces rey Juan Carlos y Bárbara Rey, juntos, cariñosos e incluso besándose. Ambos aparecen en una terraza, en actitud cariñosa, un momento privado en el que se les ve preparando el almuerzo. Según la publicación, fue el hijo de la vedette quien hizo estas fotos hace 30 años. Durante este tiempo han estado guardadas y Bárbara Rey asegura que se han sacado sin su permiso. El programa Espejo Público ha podido hablar con ella. ¿No sabías nada de esto? ¿Yo? ¿Qué voy a saber? Eso demuestra quién es mi hijo y cómo es. Y anuncia que estudiará medidas legales. No voy a hablar nada al respecto, lo consultaré con mi abogada. El escándalo llega justo cuando don Juan Carlos está en España para participar de nuevo en una regata en San Senso. Esas fotografías ven la luz después de que se haya conocido que el rey Juan Carlos ultima su autobiografía, un libro de 500 páginas que verá la luz en Francia con el título Reconciliación y en el que, según una revista francesa, el antiguo jefe de Estado considera que le están robando el relato. La presidenta electa de México responde a la polémica generada por la exclusión del rey Felipe VI de su toma de posesión. Dice Claudia Sheinbaum que no ha sido invitado por no responder a una carta en la que le exigían pedir perdón por la conquista de América. Esa carta la envió en su día el presidente saliente López Obrador. Hablamos del año 2019. Esta tarde, López Obrador, todavía presidente, ha respaldado la decisión de quien será su sucesora. Insiste en que España debe disculparse por su pasado colonial y califica de prepotente la posición del gobierno español. Y actuaron con mucha prepotencia. Nunca contestaron. Una carta respetuosa y formal. Moncloa considera inaceptable el veto al rey de España y la respuesta ha sido no enviar representación o delegación oficial alguna. El presidente del gobierno ha lamentado este desencuentro. España y México somos pueblos hermanos y, por tanto, nos parece absolutamente inaceptable el que se excluya la presencia de nuestro jefe del Estado. Detrás de todo esto lo que hay es una enorme tristeza. El veto de México al rey es un hecho sin precedentes en la relación que España y la corona han tenido con los países de América Latina. Felipe VI sí fue invitado a la investidura de López Obrador hace 6 años y este agradeció su presencia. En Ciudad de México está Marcos González. Claudia Sheinbaum ha confirmado que solo invitó a Pedro Sánchez, con quien habló hace apenas un par de días cuando el presidente del gobierno español la llamó. Insiste en que reconocer a los pueblos indígenas será fundamental en su próximo mandato y habla de una perspectiva renovada de ver la historia. Eso sí, tanto ella como López Obrador aclaran que este último encontronazo diplomático no afectará la relación económica entre ambos países. ¡Vivan los pueblos indígenas! Marzo de 2019, Andrés Manuel López Obrador envía esta carta a Felipe VI. El rey de España Quiere que el Estado español pida perdón públicamente por los abusos cometidos durante la conquista. España guarda silencio. Febrero de 2022, López Obrador, que acusa a las empresas españolas de saquear el país, amenaza. ¿Hacer una pausa en las relaciones? El mexicano entonces rectifica, pero ahora esa carta es la razón para no invitar al monarca español a la toma de posesión de la futura presidenta de México. Diferencias con la monarquía española. No con el gobierno, insisten. Claudia Sheinbaum también lamenta que nunca tuvo respuesta y fue filtrada en los medios. La razón, asegura, por la que solo ha invitado a Pedro Sánchez. Y por tanto, si se excluye al jefe del Estado, España no va a estar representada. El Partido Popular cierra filas con la decisión. Su Majestad el Rey no está invitado, España no está invitada, lógicamente, claro. Un respeto a Su Majestad el Rey y un respeto a España, claro. Todo lo contrario de Esquerra, socio parlamentario, que tira de ironía. Que es Viva México, cabrones. El mismo país que hace 6 años aplaudía al rey su presencia, Felipe VI, y ahora lo ha vetado. Acaban de escuchar cuál es la postura de uno de los socios independentistas del gobierno, pero luego está lo que ocurre dentro del propio gobierno. El sector PSOE ha mantenido la unidad de criterio en torno a la decisión del presidente de no enviar representación a México, pero el sector Sumar no se sabe bien lo que opina.
o bien opina una cosa y también su contraria. A primera hora de la mañana, el diputado y estrecho colaborador de Yolanda Díaz, Enrique Santiago, ha acusado al rey de dar problemas y se ha mostrado partidario de que España sea representada por autoridades elegidas democráticamente para contraponerlas con el rey. Cuando esa postura ha trascendido a través de las redes sociales, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha lanzado a los micrófonos a su portavoz parlamentario Íñigo Errejón para situarse más cerca de la posición del sector PSOE, que es el competente en materia de política exterior. A nosotros nos hubiera gustado que hubiera representación de España, pero la decisión de eso le pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores y nosotros formamos parte del Gobierno y respetamos esa decisión del Ministerio de Asuntos Exteriores. Esta era la posición oficial de Sumar a mediodía. Pero por la tarde, otro dirigente de Sumar se ha escapado del redil. Y se trata de alguien bastante relevante, Gerardo Pisarello, secretario de la Mesa del Congreso. Pisarello ha utilizado una sala del Parlamento para grabarse a sí mismo una especie de mensaje a la nación para vituperar al rey y para recordarnos lo obvio, que México no es un pueblo de súbditos. Y también para romper la unidad de acción de su propio partido, anunciando que él sí va a ir a la toma de posesión de la nueva presidenta mexicana. La Casa Real podría haber actuado con respeto, pero optó por la arrogancia. Es lógico que un rey que no respetó no sea respetado. Creemos que el pueblo de México es un pueblo no de súbditos, sino de mujeres y hombres libres. Por eso este 1 de octubre vamos a estar allí para presentar nuestros respetos. Este es el sonido de las sirenas en Tel Aviv, después de que Hezbollah haya lanzado por primera vez un misil contra esa ciudad israelí. El objetivo era la sede del Mossad, el servicio de inteligencia. El proyectil ha sido interceptado. No hay constancia de daños ni de víctimas. En las últimas horas, la tensión en Oriente Próximo ha subido varios niveles. El ejército israelí ha confirmado que se prepara para una posible incursión terrestre. Las autoridades libanesas elevan a más de 600 la cifra de víctimas mortales en los últimos 3 días. Bombas israelíes azotan Nabatie, en el sur del Líbano. Mientras, el jefe del Estado Mayor hebreo visita una brigada muy cerca de la frontera. Les anuncia cuáles serán sus próximos pasos. Hemos estado atacando todo el día. El objetivo es preparar una posible ofensiva terrestre, que entréis en territorio enemigo y seguir debilitando a Hezbollah. Unos pasos que casi calcan lo ocurrido en Gaza. Allí la ofensiva terrestre tardó 3 semanas en iniciarse. En el Líbano parece que hay más prisa. Pero los bombardeos masivos hoy se han extendido ya al norte del país. Los miles de desplazados, los hospitales, los edificios convertidos en cráteres son imágenes ya vistas. También los funerales. Hezbollah entierra a 2 de sus principales comandantes. El líder supremo iraní acusa el golpe, pero profetiza victoria. Sí, han matado a algunos de los elementos más valiosos de Hezbollah, pero eso no les destruirá. Hezbollah es mucho más fuerte. Aunque sin mostrar intenciones de implicar a Irán directamente en el conflicto. 500.000 de personas han tenido que huir de sus casas por la intensidad de los bombardeos, según datos del Ministerio de Exteriores libanés. Entre ellos hay españoles que buscan un lugar para ponerse a salvo. Hemos hablado con ellos. Le pedimos a Laura que nos describa el momento que está viviendo. Horrible. Nació en Elda, Alicante, lleva 4 años viviendo en Líbano. Su marido es de este país. A donde te mueves hay misiles, hay muertos. No hay palabras para describirlo. Desde hace 4 días huye al norte del país. No nos dio tiempo ni de coger botellas de agua, 4 cosas para el peque. Durmiendo en su coche, buscando una zona segura. El sonido es aterrador. Son 500.000 los que se han desplazado. Nos lo cuenta Juan Carlos, ha ofrecido el colegio que dirige en Líbano como refugio. Y la gente está intentando convertir el dinero en alimentos. Acaparando alimentos, gasolina, preparándose para lo peor. Como en plena guerra. Transformando los sótanos de los hospitales, nos dice este médico, en habitaciones. Hay que dejar el quirófano libre para operar a la gente más grave. Para echar una mano a la gente. La situación, pues, quizá lo requiere más. De momento, para ellos, evacuar no es su opción. Y preocupa también la situación del contingente de 650 militares españoles en el sur del Líbano. La ministra de Defensa asegura que llegan a pasar 14 horas en los búnkeres. El general jefe de brigada ha enviado hoy un mensaje de calma.
Que estamos bien y estamos desarrollando nuestros cometidos, priorizando siempre la seguridad de todos y cada uno de nuestros soldados. Porque hoy aquí nos necesitan más que nunca y por eso nos hemos preparado y por tanto sabemos cómo hacerlo. El temor a que el conflicto se extienda en Oriente Próximo es cada vez mayor. Así ha quedado claro durante la Asamblea General de Naciones Unidas, donde también ha hablado el presidente de Irán, que es el gran apoyo de Hezbollah en Líbano. Está en Nueva York nuestro compañero José Ángel Abad. José Ángel. El nuevo presidente iraní no ha dado por su lado y por ahora señal de estar cerca de ninguna escalada. La Casa Blanca asegura que está trabajando y que va a presentar una propuesta de alto el fuego, pero Vicente, el propio Joe Biden, y a buen entendedor, pocas palabras, acaba de declarar que una guerra abierta es posible. También Pedro Sánchez aquí en la ONU ha reconocido que el ambiente es muy pesimista. Todos los ojos están ahora en Netanyahu, que llegará aquí mañana para pronunciar su discurso ante la Asamblea General. Hoy también ha intervenido ante la ONU el presidente de Ucrania. En tono desafiante, Zelensky ha pedido una paz justa para su país. Ha cargado contra China y Brasil por plantear planes alternativos que suponen cesiones a Rusia. Necesitamos... ¡Se está quemando! Son imágenes de los incendios que asedian Quito, la capital de Ecuador. Las llamas ya han entrado en algunos barrios y decenas de familias han tenido que ser evacuadas. Las autoridades ecuatorianas creen que han sido incendios provocados. Es el momento en el que se desploma una casa en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Es la cuarta vivienda que se derrumba en esa zona. Las autoridades creen que el aumento de la erosión costera por fuerte oleaje está detrás de los derrumbes. Los Mossos cargan contra unos 200 manifestantes que intentaban lanzar pintura a los participantes en la Feria Inmobiliaria de Barcelona. Un año más, los activistas han protestado así contra la especulación. Como no han podido acceder al recinto donde se celebra la feria, los manifestantes han ocupado un edificio administrativo del gobierno catalán. Las protestas se han saldado con un detenido que esta tarde ha sido puesto en libertad con cargos. Todos juntos, organizados, intentan acceder al recinto. Se enfrentan a los Mossos. Empiezan las cargas. Y una mujer tiene que ser atendida por los servicios de emergencias. Tratan de despistar a los agentes, buscan otra entrada a la feria. Les lanzan pintura, pero nada, el fuerte dispositivo policial les impide acercarse. Dentro, más de 12.000 directivos del sector inmobiliario. Una lástima porque son eventos que son muy importantes. No es un salón de la especulación. Cambio de estrategia, vuelven al metro y llegan hasta este edificio de la Generalitat. Suben hasta la segunda planta, sorprendiendo a los trabajadores. Por tercer año consecutivo salimos a la calle para explicar que no nos gusta este modelo de ciudad que nos están vendiendo. La jornada acaba con un detenido que esta tarde ya ha sido puesto en libertad con cargos por daños a un edificio público. Los alquileres de viviendas son tan altos que vivir solo es ya todo un lujo. Arrendar, por ejemplo, un pequeño estudio es casi un 90% más caro que alquilar una habitación. Vivir solo es algo que muchos sueñan, pero muy pocos pueden hacer. Es que solo con la mitad de mi sueldo pagar el alquiler es inviable. Como la gran mayoría me veo obligada a compartir piso. Si ya alquilar una habitación en un piso compartido está por las nubes, 400 euros de media, lo de alquilar un pequeño estudio para una sola persona casi duplica ese precio. Es impagable. Un estudio de 25 metros cuadrados es que ni con un sueldo mínimo te lo puedes pagar. Podríamos considerar que los estudios serían como una opción de lujo para las personas que quieren vivir solas. La cocina. De hecho, hay pocos estudios en alquiler en el mercado y su precio en el último año ha subido mucho más que el de las habitaciones. Y cada vez es más difícil para cualquier persona el permitirse poder vivir solo. Especialmente en algunas ciudades donde el precio de la intimidad asciende a 1.100 euros al mes. Barcelona y Valencia son las dos únicas ciudades en las que el precio de los estudios superaría los 1.000 euros mensuales, mientras que en Palma y en Madrid rondan los 900 euros al mes. Barcelona es también la ciudad donde sale más caro alquilar una simple habitación en un piso compartido. Así suena Omega, la nueva canción de Rosalía. La cantante la presentó durante el espectáculo pirotécnico que cerró las fiestas de la Merced en Barcelona.
Hoy se ha presentado en el Festival de San Sebastián La sombra de la tierra, una nueva serie original de A3 Player. Es un drama rural que narra el enfrentamiento entre dos mujeres. Elvira Mínguez nos traslada a la España rural de 1894, un pueblo de Zamora que relata una época de hambre y de pobreza. Es una España muy negra, es una España muy dura y mucho caciquismo, y en este caso el caciquismo está en las manos de una mujer. En manos de ella, Garibalda, interpretada por Adelfa Calvo, es una mujer enferma que gobierna a los habitantes del pueblo. No te voy a permitir que tires mi nombre por el suelo. La más poderosa del lugar, man que te pese a ti, ya. De momento. De momento sí, porque Atilana, María Morales, aspira a conseguir el poder de la actual caciquesa. ¡Atilana! ¡No lo olvides! O sea, son unas supervivientes que no han tenido más remedio que tirar para adelante. Dos mujeres poderosas que abusan del resto y que tienen algo en común. Somos muy malas, pero muy malas. Basado en la novela de la directora, los hijos sufren los daños colaterales de esta enemistad. Atilana, por favor. Si yo no quiero que respire, no respira. Y morirá cuando y como yo diga que muere. Entonces el abuso no se comete solamente por el acto, sino además por la complacencia, por la omisión. Situaciones que impiden apartarse de la pantalla, que encogen el corazón por toda esa sombra que hay en la tierra. Moncloa trata de acelerar la negociación con Puigdemont para que apoye los presupuestos generales del Estado con sus 7 votos, que son imprescindibles. Si Pedro Sánchez los consigue, se asegurará en la práctica lo que queda de legislatura. Lo que no se sabe todavía es qué precio está dispuesto a pagar esta vez. España, a 25 de septiembre de 2024. Buenas noches. Pasen una feliz noche. Hasta mañana.